Bien, pues vamos a tener una agenda para el día de hoy en nuestro seminario como punto número 1, que es el aguinaldo. Después, quiénes tienen derecho a recibirlo, cuándo debe pagarse, las consideraciones generales para el pago de aguinaldo, cómo se calcula el aguinaldo. Posteriormente vamos a ver la configuración de la nómina de aguinaldo ya directamente en nuestro sistema de ASPEL-NOI 10.0. Y por último, casos comunes en la elaboración del recibo de nómina de aguinaldo. Bien, pues vamos a empezar con nuestro primer punto y antes vamos a ver el objetivo de esta sesión, que será conocer los aspectos que se deben cuidar para realizar un correcto pago de aguinaldo en ASPEL-NOI 10. Bien, pues vamos a iniciar con el concepto de forma general, que es el aguinaldo. Bien, pues es una prestación laboral que se ofrece a los trabajadores de forma anual. Se encuentra establecida en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 87 dice, los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario por lo menos. Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no, en la fecha de liquidación del aguinaldo tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo conforme al tiempo que hubieran trabajado, cualquiera que fuere este. Esto es lo que nos dice el artículo 87. Como tal, pues el aguinaldo va a ser una prestación que por ley se debe dar a los trabajadores. Todas las empresas deben como tal asignarlo y con respecto a cuándo se debe de pagar, debe de ser antes del 20 de diciembre y debe equivaler por lo menos a 15 días de salario. Hay empresas que, bueno, pueden dar más que esto, eso ya es a consideración de cada uno, pero por lo menos deben ser esos 15 días de salario. Vamos a ver quiénes tienen derecho a recibir esta prestación. Bueno, pues lo van a recibir todos los trabajadores, ya sean de base, de confianza, de planta, sindicalizados, contratados por obra o tiempo determinado y eventuales. En este caso, los que no reciben un aguinaldo o esta prestación como tal serán los que están contratados por honorarios. Volviendo al tema de cuándo debe de pagarse esta prestación, el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo estipula que debe pagarse antes del 20 de diciembre de cada año. Vamos a ver las consideraciones generales para el pago de aguinaldo. Como punto número 1, vamos a ver que los trabajadores que hayan laborado por lo menos o por menos de un año tienen derecho a que se les pague la parte proporcional al tiempo trabajado. El aguinaldo está exento de pagar impuestos siempre y cuando sea menor a 30 días de salario mínimo. Si como tal ya excede el monto que se le va a pagar en este caso al trabajador o al colaborador, ya rebasa estos 30 días, entonces ya se tendrá que realizar un cobro o ya tendrá que realizarse el pago del impuesto correspondiente. Sin embargo, si es menor a esos 30 días de salario, está exento de pagar impuestos. El salario mínimo se calcula a través de la UMA, en este caso unidades de medida y actualización, de acuerdo al INEGI en el 2022, el valor diario de la UMA es de 96.22 pesos. Para conocer el valor mensual, pues tendremos que hacer una multiplicación, en este caso ese valor, 96.22, por los 30.4, que en este caso va a dar un total de 2.925.08 pesos. Está hablando, bueno, de que se tendría que multiplicar este valor mensual, dividir esos días como tal de que conforman el mes, nos dará de forma equivalente los 30.4 que tendremos que multiplicar por el valor diario de la UMA, que sería 96.22 pesos. Por lo que quienes reciban una remuneración mensual igual o inferior a este monto quedarán exentos de pagar impuestos por el aguinaldo. También como consideraciones, hablando de los periodos vacacionales, las licencias por maternidad y las incapacidades por riesgo de trabajo deben considerarse como días laborados para efecto del pago del aguinaldo. También cuando hay una separación laboral entre el patrón y el trabajador, debe contemplarse el pago del aguinaldo, en el finiquito. Como bien, bueno, sabemos que también en cuanto el colaborador por alguna razón deje de colaborar en la empresa, se retire, o bueno, sin embargo, también cabe la posibilidad de que sea algún despido, y finalmente se le tiene que pagar esa parte proporcional del aguinaldo
por el tiempo que lleva laborando o llevaba laborando en la empresa. También, si el trabajador tiene un salario variable, se debe de tomar como base el ingreso promedio diario obtenido en los últimos 3 días efectivamente trabajados. Si no se paga el aguinaldo, se tiene un año de vigencia para exigirlo ante las autoridades. Bien, pues vamos a revisar cómo se calcula esta prestación, cómo se genera el cálculo del aguinaldo. Bien, pues los datos que debemos considerar para el cálculo del aguinaldo son los siguientes. Es muy importante tener en cuenta y tomar los datos de días trabajados, el salario diario del trabajador y los días de aguinaldo. Más adelante vamos a ver en este caso, en nuestra solución de Aspel-NOI, dónde vamos a poder configurar estos datos o dónde vamos a identificar estos datos para que nosotros sepamos cuáles son los días que se están trabajando del colaborador, cuál es su salario diario y los días de aguinaldo. Para los días de aguinaldo, en este caso, pues también existe una tabla dentro de nuestra solución de Aspel-NOI que nos indica los días que se van a pagar y que también puede ser modificado según las necesidades o según la empresa realice el pago. La fórmula sugerida por Aspel-NOI para el cálculo de aguinaldo es la siguiente. Sería SD por la división de DAG entre DA por DTA. Y esto nos va a dar como tal el monto que le corresponde al colaborador para su aguinaldo. ¿Qué significa cada una de estas variables? Bien, pues el SD va a ser el salario diario del trabajador, DAG, que serán los días de aguinaldo. Este dato que se toma de la tabla de SDI asignada a cada trabajador. Esta tabla también puede ser modificada, que era la que mencionaba anteriormente, donde nosotros vamos a poder cambiar y de acuerdo a si se le van a proporcionar más días al trabajador. Por ley, recordar que son 15 días, sin embargo, de acuerdo a la empresa, podría hacerse la modificación, podría incrementarse a 30 y así conforme se otorgue esta prestación. DA, que van a ser los días al año, esto que es un dato que se toma de los parámetros de la nómina, y DTA, que van a ser los días trabajados al año, y estos datos que se van a tomar de los acumulados del trabajador. Entonces, días al año, bueno, pues en teoría deben ser los 365 días. En este caso, bueno, a menos que fuera bisiesto, que ahí sería un día más, 366. Sin embargo, bueno, en su mayoría y de forma general son los 365 días y los días trabajados al año, pues conforme se van generando las nóminas al colaborador y de acuerdo a si va a tener faltas o alguna otra exigencia, todo esto se va a ver reflejado en sus acumulados. Aquí tenemos un ejemplo del cálculo de la nómina de aguinaldo. En este caso vamos a tener los siguientes datos. Para un trabajador que ha laborado los 365 días al año, bueno, en el año, el salario diario de este colaborador son 500 pesos y los días de aguinaldo que la empresa le otorga son 15 días. Entonces, llevándonos estos valores a la fórmula, y vamos a tener lo siguiente, se va a sustituir o se va a realizar la sustitución de los datos en la fórmula de cálculo de aguinaldo. Bueno, esto si en dado caso ustedes quisieran realizarlo de forma manual, para ya después llevar estos datos y corroborarlos con respecto a lo que se tiene reflejado en el sistema de Aspel-NOI. Bien, entonces despejando o sustituyendo los valores en la fórmula, tenemos que el salario diario, que sería SD, son los 500 pesos. Posteriormente hay que dividir, en este caso, los 15 días de aguinaldo que le otorga la empresa entre los 365 días del año por los días que trabajó también, que serían los 365 días también. Entonces, esto como tal, pues nos va a traer un monto de 7,500. Los días trabajados al año, pues en teoría deberían ser igual los 365 días, pero pues cabe mencionar que también, bueno, en el año pudo haber faltado el trabajador y entonces pues ese valor va a variar según cada uno de los colaboradores, pueden llegar a ser menos, no pueden ser más. ¿Por qué? Porque entonces ahí sí ya no se estaría cumpliendo la fórmula. No pueden ser más de esos 365 días, siempre van a ser menos, siempre va a ser menos o exactamente el valor. ¿Y de qué va a depender en este caso que sean menos o bueno, si en algún momento llegamos a ver que son más, se han llegado a dar casos pues con respecto a los acumulados? En un seminario anterior, y bueno, un tema que también, un seminario que también les recomendamos tomar sería el cierre del año en nuestras soluciones de Aspel, en este caso hablando de NOI,
para conocer cómo vamos a hacer ese cierre anual. Es muy importante realizarlo porque digamos que se hace el corte de todo el ejercicio, se hace el corte y vuelve a iniciar uno nuevo con respecto a desde el primer día. Si no se genera ese corte anual, pues obviamente se va a ir generando ese acumulado y posterior a eso, cuando ya lleguemos a la última nómina y querramos realizar este cálculo del aguinaldo, pues vamos a tener más de esos 365 días, ¿no? Se ha llegado a dar el caso que puede llegar hasta 700, puede incluso hasta 800, depende, ¿no? Si no se ha realizado ese corte anual. Entonces, es muy importante generar el corte anual para que esta cantidad de los días en el año no se dispare. Tienen que ser menos de esos 365 días o 365. Bien, regresando a el ejemplo del cálculo del aguinaldo. Bien, vamos a ver ahora, en el caso de nóminas semanales, se tendrá que aumentar en la fórmula de aguinaldo los días de pago correspondientes a la última nómina. En este caso, vamos a aplicar la siguiente fórmula, en los días trabajados más los días faltantes, y despejándolo ya en la fórmula de forma general, vamos a tener que va a tomar un valor de días faltantes 4.49 al aguinaldo, donde los 4.49 corresponden a los días faltantes para llegar a los 365 días del año. Esto, bueno, con respecto a que las nóminas son semanales, ya también va a depender de cómo se configuren los calendarios con respecto a cuándo inicia, cuándo termina cada una de las semanas. Y entonces, ahí pues sí vamos a tener una pequeña diferencia en cuanto a la última nómina, porque puede que esos días que conforman la última nómina del año, pues van a ya corresponder en cierto modo a enero o toma días de enero del año que sigue. Entonces, pues para completar esa parte, porque finalmente se tienen que tomar todas las semanas, vamos a hacer una pequeña modificación a la fórmula contemplando los días faltantes. Y así, bueno, vamos a poder llegar a los 365 días del año que por ley, bueno, le corresponde en este caso pagar al colaborador. Bien, pues ya con respecto, ya sabemos todo lo que corresponde en cuanto a la teoría, cómo se generaría en este caso el cálculo de forma manual del aguinaldo. Entonces ahora vamos a comenzar o vamos a revisar lo que es la configuración de la nómina de aguinaldo en ASPELNOE. En este aspecto me va a ayudar mi compañera la ingeniera Marisol, a quien cedo la palabra en este momento. Bueno, pues entonces ahora vamos a ver cuál es la configuración que tenemos que realizar de la nómina de aguinaldo en nuestro sistema de ASPELNOE en su versión 10.0. Bueno, en este caso vamos a ver por medio de 4 pasos qué es lo que nosotros debemos de configurar para poder generar lo que es esta nómina. Y primero vamos a ver lo que es la creación del periodo de nómina. Posterior a esto, qué debemos de configurar en la nómina, configuraciones de percepciones y deducciones y la consulta del recibo de nómina ya cuando, bueno, pues haya realizado lo que es el cálculo, el sistema. Entonces vamos a ir por pasos y bueno, pues en este caso vamos a ver primero cómo tenemos que hacer la creación del periodo. Esto, bueno, pues de alguna manera tenemos que crear lo que es un nuevo periodo para poder realizar lo que es este proceso. ¿Dónde lo realizamos? Bueno, pues si nosotros ya llegamos a lo que es a la nómina previa a la del aguinaldo, bueno, pues tenemos que crear lo que es un nuevo periodo. Recuerden, y como dato muy importante, en este caso, bueno, pues se tiene que crear un nuevo periodo y no debe de estar incluido dentro de la fecha, pues prácticamente que nosotros calculamos lo que es la nómina, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues prácticamente viene siendo una nómina especial. Entonces, bueno, pues en este caso, si yo ya calculé, ya hice mi nómina, si es un ejemplo, si es quincenal, yo ya calculé mi nómina del 1 de diciembre al 15 de diciembre y bueno, pues ya voy a proceder a realizar lo que es el cálculo de mi nómina de aguinaldo. Bueno, pues entonces procedo a crear lo que es mi periodo. ¿Cómo se realiza? Bueno, pues en este caso ingreso a lo que es mi menú de archivo, administrador de periodos y le voy a dar clic en crear nuevo periodo. Recuerden que me debo de posicionar en mi último periodo de nómina para poder realizar este proceso. Y bueno, pues una vez que yo le dé clic en crear nuevo periodo, le voy a dar clic en o seleccionar crear siguiente periodo. ¿Esto por qué? Porque al momento de que yo realizo el proceso, me va a mandar esta ventanita donde yo voy a indicar la fecha de la nómina, que prácticamente, bueno, pues la indicación es colocar la fecha del
a más tardar del 20 de diciembre del año correspondiente, que en este caso sería del año 2022. Entonces, bueno, pues en este caso ahí colocamos lo que es esa fecha. Voy a ingresar al sistema para hacer la indicación, cómo se realiza lo que es este proceso. Me voy a cambiar rápidamente nada más de periodo. Bueno, reitero, entonces, bueno, pues voy a ingresar a mi pestaña de archivo, voy a ingresar a administrador de periodos. Aquí, bueno, pues voy a tener ya lo que son mis periodos de nómina y me voy a posicionar en mi última nómina. Aquí, bueno, pues una vez que yo ingrese, que yo ya esté en este periodo de nómina, aquí, bueno, pues ingreso y le voy a dar clic en crear nuevos periodos. Aquí me va a mandar lo que es esta ventanita. Yo voy a dar o voy a seleccionar crear siguiente periodo, le voy a dar clic en aceptar y me va a mandar esta ventana. Aquí es donde yo voy a parametrizar la fecha de mi nómina especial, que reitero, bueno, pues nosotros indicamos que sea 20 de diciembre del 2022. Una vez que, bueno, pues haya colocado lo que es la fecha, le damos clic en aceptar y me va a mandar una ventana que me diga, ¿quiere pasar al siguiente periodo? Pues le voy a indicar que sí, para que ya me mande a ese periodo de nómina, a este con fecha del 20 de diciembre del 2022. Una vez que ya lo hayamos creado, bueno, pues ya nos va a aparecer en nuestra tabla de administrador de periodos. Y bueno, pues ya me tengo que encontrar en este periodo de nómina. De esta manera es como lo vamos a crear. Reitero y vuelvo a repetir el proceso. Ingresamos a archivos, administrador de periodos. Recuerden que deben de estar posicionados en su nómina, en la última, que prácticamente viene siendo, si es de manera quincenal, en la de 15 de diciembre, si es de manera semanal, bueno, pues también la correspondiente anterior a la del 20 de diciembre para la del aguinaldo. Reitero, entonces, bueno, pues yo me encuentro posicionada en este periodo, entonces voy a crear mi periodo para mi nómina de aguinaldo, voy a ingresar a archivo, administrador de periodos, le voy a dar clic en crear nuevo periodo, crear siguiente periodo, que de hecho ya me lo marca por default, pero en dado caso, si es que no lo tuviera seleccionado, lo selecciono y le doy clic en aceptar. Me manda la ventanita para que yo ingrese lo que es mi fecha de mi siguiente nómina. Reitero, 20 de diciembre del 2022. Una vez que hayamos colocado la fecha, le doy clic en aceptar y se va a crear mi periodo. Como lo valido, puedo ingresar de nuevo a archivo, administrador de periodos y aquí es donde yo lo voy a encontrar. ¿Y cómo me va a aparecer? Bueno, pues de esta manera con la fecha, aquí lo ubico. Si se dan cuenta, pues todavía aquí, después de esto, yo todavía me falta calcular lo que es mi última quincena de nómina de este año, pero bueno, pues eso ya es posterior a que yo ya haya generado mi nómina de aguinaldo. Entonces, bueno, pues selecciono mi periodo o ya me encuentro posicionado en él y de esta manera es como yo ya me encuentro en ese periodo creado para mi nómina de aguinaldo. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Ya creamos lo que es nuestro periodo de nómina. El siguiente paso es la configuración de la nómina. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues la debemos de configurar como nómina especial. Ya que nos encontremos en el periodo creado, tenemos que configurar la nómina como especial para que el sistema no las tome en cuenta, que es una nómina especial, y con eso, bueno, pues podamos realizar lo que es el cálculo correspondiente. ¿Dónde realizamos este proceso? Pues ingresamos a menú, a nómina, parámetros de la nómina, vamos a activar el check que aparece en esta parte de aquí, nómina especial, activar nómina especial, y bueno, pues en este caso vamos a realizar lo que es ese proceso. Voy a ingresar al sistema. Entonces, me posiciono en nómina, parámetros de la nómina. Y bueno, pues aquí es donde yo valido si este check lo tengo desactivado, que de hecho les va a aparecer de esta manera. Bueno, pues simplemente yo lo activo, lo palomeo y de esta manera es como yo activo que esta nómina sea especial. ¿Qué otro dato voy a validar en esta parte de aquí? Para que yo vea que, bueno, pues mis datos están correctos.
con respecto a los días por año. Aquí yo debo de tener 365 días, en dado caso si es que el año no es bisiesto, si lo fuera, bueno, pues aquí me arrojaría 366. Recuerden que, bueno, pues nada más ese es el único dato que cambia en este aspecto. Y bueno, pues simplemente es lo único que yo voy a validar aquí. Nómina especial, que yo la tenga activada. Una vez que la tenga activada, simplemente le doy clic en aceptar, valido los días por año también, acepto y con esto ya estoy indicándole al sistema que este periodo de nómina es una nómina especial. ¿Cuál es el siguiente paso? La configuración de percepciones y deducciones. Donde realizamos este proceso, ingresamos a menú, nómina, percepciones y deducciones. ¿Y cuáles son las que tenemos que validar? En percepciones tenemos que validar la que dice P004, que corresponde a aguinaldo, ¿sí? Aquí es donde nosotros validamos este dato. Y en deducciones la de ISR, que es la D001 ISR. Entonces, bueno, pues estas dos percepciones son las que debemos de validar. ¿Y qué datos son los que debemos de configurar en cada una de ellas? Bueno, si vamos a hablar con respecto a la de percepción, que es la de aguinaldo, debemos de configurar o validar algunos parámetros para que el sistema nos realice el cálculo en automático y de forma correcta. ¿Cuáles son? Bueno, pues si ingreso primero a la percepción de aguinaldo, debo de validar que en estatus primero esté como alta en esta parte de aquí. Ahorita lo voy a hacer directamente en el sistema. Posterior a esto, si nosotros validamos en descripción dice aguinaldo y la fórmula que nosotros acabamos de mencionar en la diapositiva, pues ya aparece parametrizada en esta parte de aquí, ¿sí? Posterior a esto, ¿qué debo también de validar? Bueno, en aplicación debo de tenerlo como general. En nómina debe de estar como especial, no como normal, si no, no me va a realizar el proceso correctamente. Y en tipo de percepción debe de estar como fija, ¿sí? Estos tres datos, bueno, pues son los que tengo que validar en esta parte. Y por último, en la parte de abajo, la clave SAT correspondiente. ¿Cuál es? Bueno, pues debe de ser la 002 y su descripción debe de ser gratificación anual y entre paréntesis aguinaldo. Estos son los datos que yo debo de parametrizar en la parte de percepciones. Entonces voy a ingresar al sistema donde validamos estos datos. Bueno, pues ingreso a nómina, percepciones y deducciones. Voy a ubicar la que dice P004, que es aguinaldo. Le doy en modificar. Incluso aquí ya me arroja por default la fórmula. Yo desde aquí ya puedo validar la fórmula del aguinaldo. Le doy clic en modificar y voy a validar los parámetros que acabo de mencionar. ¿Cuáles son? Bueno, en estatus debe de estar en alta. Aquí en esta parte debe de estar en alta. Si nosotros desplazamos, tiene otras opciones. Entonces, bueno, pues debemos de configurar que tenga en alta. La descripción, bueno, pues ya viene por default. La fórmula, de igual manera, aquí yo la puedo visualizar. Y en aplicación, debe de estar como general, en nómina como especial y en tipo de percepción fija. Estos tres parámetros deben de estar de esta manera para que el sistema realice el cálculo en automático. Posterior a esto, la clave SAT. Aquí, si se dan cuenta, bueno, pues es un dato obligatorio que me está pidiendo el sistema para que, bueno, pues realice lo que es el proceso. Y, bueno, pues debe de estar con esta clave, que es la 002, gratificación anual, entre paréntesis, aguinaldo. Recuerden que aquí contamos con un catálogo del SAT, donde, bueno, pues aquí nos aparecen las claves. En dado caso que tuviera otra, bueno, pues tengo forma de seleccionar y de cambiar este parámetro y poner el correspondiente, ¿sí? Entonces, bueno, pues una vez que yo lo seleccione, bueno, pues va a aparecer lo que es la información y de esta manera es como queda parametrizado con respecto a lo que es la percepción. ¿Qué también debo de validar? Envases fiscales. Aquí, bueno, pues prácticamente es con respecto a la base gravable de ISR y aquí qué dato es lo que debo de validar. Si yo la selecciono,
debo de validar que debe de estar seleccionado este parámetro que dice parcialmente gravable. Aquí debe de estar configurado de esta manera. En la parte de abajo, bueno, pues ya me arroja lo que es la fórmula que va a realizar con respecto a esta base fiscal. Esta es la fórmula que, bueno, pues va a aplicar. Reitero, bueno, pues ya la arroja por default el sistema. En dado caso que no, bueno, pues aquí también contamos con las opciones para que nosotros podamos elegir y en el momento que nosotros elijamos cuál es la correspondiente, va a cargar lo que es la fórmula. Estos son los datos que debemos nosotros de parametrizar en la parte de percepciones. Una vez agregada la información, le damos clic en guardar y con esto queda parametrizado. Ahora voy a pasar con respecto a lo de deducciones. ¿Cuál es? Habíamos quedado que es la D001, corresponde a ISR. La selecciono, le doy clic en modificar y aquí, bueno, pues prácticamente, ¿qué es lo que voy a validar? Voy a regresarme con respecto a mi diapositiva. Bueno, pues de igual manera, nada más es que tenga lo que es en alta. Aquí ya también ya me arroja lo que es la descripción, me arroja lo que es la fórmula. En aplicación debe de estar como general, en nómina debe de decir especial, son los únicos parámetros, y que la clave SAT sea la correspondiente a ISR, ¿sí? Estos son los datos simplemente que nada más valido. En la parte de deducciones, aquí no me muestra nada de bases fiscales, entonces simplemente son estos datos. El estatus, nada más valido rápidamente la descripción, la fórmula sea la correspondiente. En aplicación general, en nómina que tenga especial, en dado caso que no tenga alguno de estos datos seleccionados, simplemente lo configuramos correctamente y la clave SAT. Una vez validada la información, de igual manera, guardamos, aceptamos los cambios y con esto queda configurada lo que son la parte de percepciones y la parte de deducciones, ¿sí? De esta manera es como podemos validar lo que es esa información. Son estas dos y con esto queda parametrizado. Ahora, ya configuramos prácticamente esta parte. ¿Cómo visualizamos o validamos que nosotros ya podemos procesar lo que es nuestro recibo de nómina de aguinaldo? Bueno, pues esto lo podemos validar para que el sistema no los arroje. En la parte de menú ingresamos a nómina, ingresamos a la parte de trabajadores, seleccionamos a nómina del trabajador y vamos a seleccionar a un trabajador. En el momento que yo lo seleccione, yo voy a validar su recibo de nómina y me tiene que aparecer el cálculo arrojado que me está mandando lo que es el sistema, considerando ya los parámetros que yo ya configuré y tomando en cuenta, o nosotros podemos hacer nada más para validar si el cálculo está correcto con respecto a la fórmula que nosotros ya les mencionamos. Entonces, voy a ingresar al sistema. Voy a salir aquí de percepciones y deducciones y voy a quedarme de igual manera en nómina. Voy a ingresar a nómina del trabajador. Aquí selecciono a uno de mis trabajadores. Le doy a aceptar. Y aquí es donde yo voy a validar para este proceso, para este cálculo de nómina. Bueno, pues aquí ya me está arrojando ya lo que es el cálculo que me está mandando el sistema. Entonces, ¿cómo valido que mis datos están correctos? Bueno, pues primero yo tengo que validar si la información de mi trabajador está correcta. Con respecto, a lo mejor puedo, para yo sustituir la fórmula, pues tomo lo que es su salario diario. ¿Dónde lo valido? Bueno, pues el salario diario, yo puedo ingresar al trabajador. Ingreso al trabajador y voy a, por ejemplo, le doy clic en modificar. Puedo tomar lo que es el dato en salario diario. Aquí yo coloco, bueno, más bien tomo el dato de salario diario. ¿Cómo sé cuántos días tiene pues prácticamente este trabajador o cuántos días trabajó este trabajador? Bueno, ¿cuántos días tiene o cómo tomo yo lo que es ese cálculo? Bueno, pues con respecto a los acumulados, como ya lo mencionó mi compañera. Entonces, bueno, pues en dónde tomo lo que es ese dato.
Voy a abrir de nuevo mi sistema. Vamos a seleccionar mi nómina. Y vamos a esperar a que abra el dato. Bueno, ok, en lo que me abre el sistema. Entonces, bueno, pues yo valido exactamente cuál es su diario diario con respecto a los acumulados del trabajador. Ahí es donde yo puedo validar cuántos días trabajados tiene. Como mi compañera mencionó, si me arroja un dato mayor a los 365 días, quiere decir que con respecto a los acumulados, bueno, pues a lo mejor no se hizo el corte anual del año pasado y me está jalando los días trabajados del año pasado. Ese es un dato incorrecto, por lo cual, bueno, pues tengo que realizar un proceso para que, bueno, pues en este caso pueda yo realizar correctamente lo que es el cálculo de mi aguinaldo de este año. Entonces, bueno, pues en donde valido lo que es esta información, me voy a ir a la parte de acumulados, acumulados del trabajador. Aquí estoy posicionada en el primer trabajador donde consulté mi recibo y aquí está la parte con respecto a los días trabajados. Entonces, bueno, pues aquí es donde me va a arrojar lo que es la información y aquí yo veo los datos. Acumulado anual, aquí tengo 365 días del año. Entonces, este trabajador sí tiene todos los días del año, tiene todos los días, yo le voy a calcular los 365 días. Entonces, bueno, pues simplemente sustituyo los valores con respecto a la fórmula que ya se mostró. Tomo los días trabajados. ¿Cómo valido cuántos días se les está otorgando a mi trabajador también de aguinaldo? ¿Cuántos está otorgando la empresa? Bueno, ya vi en dónde puedo tomar mi salario diario, ya vi de dónde puedo tomar los días trabajados de ese empleado. Aquí puedo, por ejemplo, pasar a otro trabajador. Aquí yo valido el dato. Este nada más trabajo 182 días.5 y de esta manera es como los puedo ir validando. ¿De dónde tomo cuántos días son los que está otorgando prácticamente la empresa para poder realizar lo que es el pago de aguinaldo? Bueno, pues en este caso voy a ingresar a lo que es las tablas del sistema. En las tablas del sistema yo ingreso y cuál es la que voy a seleccionar o voy a validar, la que dice salario diario. Aquí yo la selecciono y de este lado es donde yo voy a validar cuántos días de aguinaldo son los que tengo parametrizados en mi sistema de ASPELNOI. Recordemos que en dado caso, digo, estos son los que obviamente marca la ley, pero bueno, pues si la empresa a lo mejor paga, no sé, 20 días o 30 días de aguinaldo, recuerden que ese dato lo deben de cambiar en esta parte de aquí, ¿sí? El sistema por default pues marca los 15 días correspondientes a la ley, pero si pagan prestaciones superiores, bueno, pues en este caso parametrizan este dato desde esta parte de aquí. Entonces, bueno, pues ya tomo en cuenta que la empresa paga solamente 15 días de aguinaldo, ya sé de dónde voy a tomar el sueldo de mi trabajador y cuántos días son los que trabajo. Entonces, de esa manera, pues yo puedo hacer mi cálculo de forma manual y con esto yo puedo validar que el cálculo que me arroje lo que es el sistema, bueno, pues entonces en este caso es el correcto. ¿Sí? Y donde lo valido, una vez que yo vaya a procesar la nómina, desde esta parte de aquí es donde yo puedo validar lo que es este dato. Entonces, regresando o prácticamente haciendo el ejercicio, de hecho ustedes ahorita si tienen alguna calculadora o incluso pueden utilizar lo que es su celular, bueno, pues podemos realizar lo que es el proceso. Vamos a regresar un poquito a donde tenemos nuestra fórmula para que, bueno, pues en este caso hagamos el ejercicio. El trabajador me indica que su salario es de 999.99 pesos diarios, ¿sí? Y recuerden que, bueno, pues DAG son los días de aguinaldo, que aquí prácticamente viene siendo los 15 días. Aquí vienen siendo los días del año, que son los 365 días del año y los días trabajados. Entonces, vamos a hacer el ejercicio para validar el primer recibo del trabajador. Lo voy a realizar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar, en este caso, perdón, primero vamos a hacer la división. Días de aguinaldo por los días del año. Entonces, son 15 días de aguinaldo
entre los 365 días del año. El dato que les arroje, ese dato lo multiplicamos por su salario diario, que es por 999.99. ¿Ok? Nos arroja un resultado y eso lo vamos a multiplicar por los días trabajados, que en este caso ya validamos que son 365 días, entonces multiplicamos por 365 días y a mí me arroja exactamente los 14,999 pesos. Entonces, si ustedes quieren realizar el proceso, de hecho voy a sacar aquí de igual manera la calculadora para que lo realice en esta parte de aquí. Vuelvo a realizar lo que es el proceso. Voy a dividir los 15 días entre los 365 días del año. Este es el dato que me arroja. Este dato lo voy a multiplicar por el salario diario del trabajador, que aquí lo tenemos, 999.99. Entonces, multiplicamos por 999.99 y nos va a arrojar este resultado. Y esto lo vamos a multiplicar por los días trabajados que tiene el trabajador. Entonces, son por 365 días y este es el resultado. Sí, a lo mejor centavos más, centavos menos, aquí lo que me está arrojando, a veces luego las aplicaciones a las calculadoras redondean, entonces bueno, pero pues aquí aparece el dato y es prácticamente lo que me está arrojando lo que es el sistema. De esta manera es como ustedes pueden validar si el dato está correcto, pero antes de, bueno, pues deben de configurar lo que nosotros ya les mencionamos con respecto a las percepciones, a las deducciones, crear el nuevo periodo, que obviamente hayan realizado lo que es su corte del año pasado para que, bueno, pues no tengan lo que son los acumulados y les arrojen más días porque, bueno, pues se ha llegado a dar el caso. Y si es así, pues antes de realizar lo que es la nómina de aguinaldo, primero tienen que hacer el corte anual en el sistema y con eso, bueno, pues ya poder empezar prácticamente la nómina desde cero para que no jale los acumulados del año pasado, ¿sí? Entonces, bueno, pues de esta manera es como nosotros podemos realizar lo que es este proceso. Entonces, bueno, pues aquí yo puedo ir validando cada recibo de cada trabajador, dependiendo el salario diario, dependiendo los días que haya trabajado al año. Y bueno, pues ya validamos que la empresa solamente paga 15 días, ¿sí? Entonces, bueno, pues de esta manera es como yo puedo ir realizando el cálculo. Lo puedo hacer de forma manual. A lo mejor me puedo apoyar por un archivo de Excel en una hoja de cálculo. Hago ahí mis cálculos manuales y bueno, pues valido lo que me está arrojando el sistema, ¿sí? De esta manera es como se puede realizar. Ok, entonces, bueno, pues una vez que hayan consultado lo que son sus recibos y si están de acuerdo con el cálculo que arroja el sistema, bueno, pues con esto ya proceden a cerrar lo que es la nómina y a realizar el timbrado correspondiente. De esta manera es como se realiza lo que es este proceso. Ahora, vamos a ver pues algunos casos comunes cuando, bueno, pues están realizando lo que es esta nómina de aguinaldo. ¿Con qué casos se pueden tomar o se pueden topar en dado caso si es que, bueno, pues en su sistema llegaran a tener alguna de estas situaciones? Caso número 1, la premisa. El acumulado de los días trabajados es mayor al total de los días del año, lo que acabamos de mencionar. Aquí nosotros debemos de validar que debemos de tener 365 días o 366 si es que es año bisiesto. No debemos de tener más. En dado caso que llegáramos a tener más, como marcamos aquí en el ejemplo, que este trabajador tiene 731 días. ¿Qué quiere decir? Que me está tomando los días todavía del año pasado, lo cual es un dato incorrecto. Y esto sucede porque no realizaron el corte anual del año pasado. Para este caso, bueno, pues, ¿cuál es la solución? Realizar el proceso de corte anual y generar el traspaso de acumulados. Antes de realizar lo que es este proceso, bueno, pues se les indica y reitera
que realicen un respaldo de su información. Antes de realizar algunos procesos, si ustedes no están seguros o bueno, pues están es la primera vez que lo van a hacer, bueno, pues primero realicen un respaldo de su información y posterior a eso realicen lo que es el proceso indicado. Entonces, bueno, pues aquí, ¿qué es lo que van a hacer? Generan lo que es el corte y posterior a esto generan lo que es el traspaso de acumulados. Aquí al generar el corte anual, bueno, pues el sistema manda lo que son ya las fechas que sugiere o que las manda por default, donde, bueno, pues ya indica cuál va a ser la fecha de corte de faltas, la fecha de corte de vacaciones, la fecha de corte de salarios y la fecha de corte de bajas de trabajadores. Estas fechas ya las marca por default el sistema, por lo cual nosotros les indicamos que las consideren y las tomen en cuenta. Si son las que sugiere el sistema es porque es el proceso, de alguna manera es el correcto, y aquí simplemente damos clic en aceptar y bueno, pues va a realizar el corte. Y posterior a esto, bueno, pues realizan lo que es el traspaso de acumulados. ¿Sí? Con eso, bueno, pues se soluciona esta parte. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que cuando ustedes vuelvan a consultar en el acumulado de días trabajados del empleado, aquí ya no les va a aparecer el dato de 731 o bueno, el mayor a los 365, sino ya les va a aparecer el dato correcto. ¿Sí? Con eso se soluciona en dado caso que llegaran a tener esta situación. Caso número 2, premisa. El cálculo de la deducción de ISR es considerablemente alto. Esto, bueno, pues, ¿por qué la causa? Bueno, pues porque el tipo de cálculo no fue aplicado de forma correcta. Aplicar de forma correcta el tipo de cálculo y es con respecto al que, bueno, pues yo mencioné hace rato. Aquí, bueno, pues prácticamente deben de validar qué tipo de cálculo es con el que pues prácticamente vinieron haciendo sus nóminas y recuerden que cuando vayan a hacer el de aguinaldo debe de ser, más bien cuando vayan a realizar lo que es su cierre anual o su ajuste anual, aquí deben de considerar que la última nómina debe de ser anual. Si es nóminas normales, dependiendo la que ustedes vayan a manejar, vaya a ser ajustado o mensual. Si estos datos están correctos, bueno, pues con respecto a la deducción de ISR, bueno, pues lo va a marcar como error y de alguna manera, pues va a mandar el dato de forma incorrecta, ¿sí? Entonces, bueno, pues aquí también es un dato que se debe de considerar y que deben de validar cuál es la configuración. Caso número 3, con respecto a que, bueno, pues a lo mejor no se calcula lo que es el ISR a ninguno de los trabajadores en mi nómina especial. De igual manera, ¿dónde validan esta información? Lo que acabamos de comentar en la configuración de percepciones y de deducciones. Si de esta manera ustedes no parametrizan los datos que yo les comenté, por ejemplo, que aquí en la nómina, en vez de que diga especial, tenga normal. ¿Sí? Entonces, bueno, pues el cálculo no lo va a hacer de forma correcta y va a mandar un dato o un importe erróneo que no corresponde. Entonces, reitero, en esta parte de aquí, en aplicación debe de ser general y en nómina debe de ser especial, ¿sí? Recuerden que estos parámetros ya cuando, bueno, pues más que nada el de ISR, cuando ya vayan a generar posterior a la nómina de aguinaldo, su nómina o la última nómina del año, estos parámetros los deben de cambiar, ¿sí? Porque, bueno, pues ya va a ser una nómina normal, ya no es una nómina especial, y es una nómina normal, entonces ya cambian el dato aquí. Pero cada que ustedes generen un cambio en este tipo de deducciones y de percepciones, deben de asegurarse que los datos deben de estar correctos dependiendo la nómina que ustedes vayan a realizar. Entonces, bueno, pues aquí indica que la solución, que la deducción de ISR no está configurada para nóminas especiales porque a lo mejor tenía de nómina normal, no de especial, ¿sí? Entonces es muy importante validar estos datos. Caso número 4, premisa. Se requiere solo calcular el aguinaldo con base al salario del trabajador por los días de aguinaldo. ¿Cuál es la solución? Bueno, pues en este caso, si nada más lo quieren realizar de esta manera, ¿qué es lo que tienen que hacer? En la parte de percepciones, en la de percepciones, en el concepto se puede decir, pues bueno, se tiene que configurar lo que es la fórmula, cambiar la configuración, simplemente que nada más
se multiplique lo que es el salario base o el salario diario con los días trabajados del empleado o los días de aguinaldo, se puede decir prácticamente. Reitero, es el salario diario por los días de aguinaldo. Aquí nada más se cambiaría lo que es la fórmula y con esto, bueno, pues el sistema va a realizar el cálculo. Es simplemente nada más en dado caso si es que lo requieren realizar de esta manera, bueno, pues es el único proceso que se tendría que realizar. Lo demás tendría que quedar igual, aplicación general, nómina especial, tipo de percepción fija y bueno, pues que tenga también en la clave SAT correspondiente a la de aguinaldo. Aquí el único dato es la fórmula, lo que se cambiaría si es que quieren o requieren que se realice el cálculo como se menciona en el caso. Prácticamente estos vienen o han sido los casos un poco más comunes que se han dado en el momento, bueno, pues con ustedes los usuarios o con algunos usuarios. Y bueno, pues esta es la solución que se les da en dado caso si llegaran a presentar o a solicitar esta parte. Bueno, pues estos son los casos más comunes que nosotros les podemos mencionar. ¿Cuáles son las soluciones? ¿Qué es lo que tienen que realizar en cada uno de ellos? Y bueno, pues yo creo que, o más que nada lo que hemos visto, prácticamente a muchos les pasa con respecto al caso número 1. A veces no realizan lo que es su corte anual y ya cuando van a generar lo que es este proceso, bueno, pues les arroja más días de lo que deben de calcular. Entonces, bueno, pues en este caso es la solución. Realizar lo que es su corte anual, generan su traspaso de acumulados y con eso solucionan lo que es esta situación, ¿sí? Entonces, bueno, pues prácticamente no sé si hasta el momento hay alguna duda de cómo se realiza lo que es el cálculo de la nómina de aguinaldo. Prácticamente, si ustedes llevan su información de manera correcta, bueno, pues les va a arrojar la información sin ningún problema, sin algún detalle. ¿Sí? Simplemente es configurar algunos parámetros en el sistema y bueno, pues si nada más validan la información de los trabajadores, que sus días estén correctos, bueno, pues en este caso con respecto a las percepciones, a las deducciones, que estén configuradas también de forma correcta, con respecto a los días de aguinaldo, cuáles son los que va a pagar la empresa, bueno, pues con eso pueden generar su nómina de aguinaldo. Esas son prácticamente las conclusiones. Bueno, pues que NASPEL NOI 10 nos permite generar la nómina de aguinaldo cumpliendo con las disposiciones fiscales vigentes. Esto, bueno, pues cumpliendo así con los tiempos marcados por la autoridad. Recuerden que, bueno, pues esto se tiene que realizar a más tardar el 20 de diciembre del presente año y, bueno, pues con esto realizar el proceso y cumplir con la autoridad.